Vamos a abordar lo que va a ser la quinta sesión de este curso de Medicina y Salud y vamos a hacer un paseo por la historia. Un breve paseo por la historia. Algunos habéis comentado que en la carrera de medicina ya no se estudia la historia de la medicina, y eso no es cierto, se estudia. Hay una asignatura que se llama Historia de la Medicina, y fijaros lo que es estudiar durante un curso, una asignatura que yo voy a intentar resumir o pasar muy rápidamente en una hora, dividido en estos 10 minutos que voy cortando cada 10 minutos. Pero quiero con esto mostraros y llamar la atención sobre una cuestión, y es el hecho de que a lo largo de la historia ha habido mucha gente muy lista, y que con los conocimientos que tenía en su momento histórico, en su contexto histórico, pues ha desarrollado las cosas conforme a lo que creía que era lo mejor. Esto es importante que lo tengamos en cuenta, porque cuando nos ponemos a enjuiciar las cosas a la luz de lo que ahora sabemos, vemos que aquello que hacían era ridículo, muy pueril, es absurdo, qué tontería, ¿cómo podían creer eso? Bueno, pues era lo que creían, y con arreglo a eso la ciencia se iba haciendo. Y probablemente dentro de 200 años los que sobrevivan en el planeta dirán, pues qué salvajes eran los médicos en el siglo XXI, que daban quimioterapia y daban no sé qué. ¿Por qué? Porque habrán salido otros tratamientos o se habrán descubierto otros enfoques de las enfermedades. Por eso es muy importante, insisto, el pensar las cosas con un poco de generalidad, en el sentido de, bueno, el contexto histórico, en definitiva. Vamos a ver dónde arranca todo este concepto de la enfermedad, el oportunismo que también surge en ocasiones, pues con ocasión de la preocupación que los seres humanos vamos teniendo por nuestra salud. Inicialmente, desde que en la época incluso prehistórica, antes de que exista la escritura, la prehistoria es todo lo que hay antes, en la historia de la humanidad, antes de la aparición de la escritura, bueno, pues ya empezamos a tener noticia de tribus o de asentamientos humanos donde parece que ya hay signos de reflexión sobre las almas, sobre la parte espiritual. La gente, parece que se empezaban a preocupar de dónde estaba el espíritu cuando uno se iba a dormir, por ejemplo. Esto de dormirse, pues contribuía a dónde se iba el espíritu. Luego había una parte del ser humano como que no se cuadraba con el cuerpo, sino que iba a su aire. Iba a su aire, era espíritu, era aire, era algo que estaba no sujeto al cuerpo. Y cuando dormíamos, cuando teníamos sueños, pues algún lado iba. Y sobre todo, ante la experiencia de un cuerpo inerte, de un cuerpo muerto. ¿Qué ha pasado? ¿Dónde se ha ido lo que hacía que esto funcionase? Ahora no funciona. Entonces es cuando empieza a surgir la idea de que el ser humano tiene un espíritu que lo alienta. Y claro, que si falta ese espíritu, pues el ser humano deja de ser humano, desaparece, se empieza a corromper. Aquella unidad se desestructura. Es cuando se tiene conciencia de la muerte. Conciencia. No es que antes no se muriesen, claro que sí. Los seres vivos se mueren, pero a lo mejor pocos como el ser humano, tiene conciencia de la muerte. Es decir, la diferencia entre estar vivo y estar muerto. Claro, y frente a ese miedo que existe a dejar el cuerpo, pues surge la figura histórica de los chamanes o los brujos en las distintas tribus, donde se arrogan el tener un cierto poder sobre las fuerzas de la naturaleza, pues para controlar un poquito, disipar los males. Te quitan los sortilegios, los embrujos que pueda haber, los males de ojo, o te atraen el bienestar, la salud, te hacen una serie de brujerías y entonces ya estás más sano, ¿no? Y entonces todo esto está en un ámbito animista, es el animismo, es las primeras etapas de la historia del hombre sobre la tierra, ¿no? Está en todas las culturas, en todas las civilizaciones, sale la figura del brujo, del chamán, del que sabe o cree saber algo que puede ayudar a que recuperes la salud si la has perdido, o a librarte de que no te pase nada malo, que las fuerzas de la naturaleza o el mal de ojo o lo mal que te quieren otras personas no influyan negativamente sobre ti. Esto que parece que forma parte de la prehistoria también está actual hoy en día. Ya sabéis que si no haces determinadas cosas, a lo mejor te pasa algo malo, y no quiero decir más. Entonces, ese carácter brujeril sigue presente, más moderno, pero sigue presente. Porque los seres humanos, aunque evolucionamos, no hemos cambiado sustancialmente. Antes utilizaban unos brebajes, pues ahora utilizamos otros,
Siempre les llamaba la atención a los antiguos, pues los estados de arrobamiento, ¿no? Cuando uno quedaba como en éxtasis o tenía convulsiones o tenía visiones, ¿no? Entonces, parece que le están hablando los dioses le han conferido al brujo un poder extraordinario, ¿no? Y era el que sabía cómo podía curarte o cómo podía quitarte los males. Sabía poco, lógicamente, jugaba más con las técnicas, lógicamente, sí, un poquito de la observación, pero sobre todo de la psicología que podía tener, los miedos de cada uno, ¿no? Había teorías, las teorías de los humores. Dice, no, este se ha puesto malo porque le ha aumentado el humo en la cabeza. Parece que tiene más presión, pues se hacían las trepanaciones, se hacían los agujeros en el cráneo, pues eso, a pelo, porque no había anestesia, ¿no? Entonces, y a ver si con esto liberando los humores, pues mejora, ¿no? Se le quita el dolor de cabeza aliviando la presión, ¿no? Claro, es que hay códigos antiguos, en el código de Hammurabi, que son muy antiguos, del año 1800 a.C., pues ya había grandes apuestas ahí, como dejo reflejado en el opúsculo El médico tras la verdad, ¿no? Decía eso, que los médicos sí que ganaban bastante, o tenían un reconocimiento social importante, eran grandes dentro de la tribu, ¿no? Y era un momento, como digo, de grandes apuestas, porque podías ganar mucho, pero también, ojo, si el médico no acertaba, el código de Hammurabi decía pues que había que cortarle la mano al médico. O sea, que, en fin, te la estabas jugando, eran cosas importantes, o sea, no se andaban con chiquitas, ¿no? Entonces, bueno, pues había una mentalidad inicialmente pues muy mitológica, muy animista, ¿no? Parece que eso se atenúa un poco cuando llega la figura de los griegos clásicos, hablamos del siglo VII a.C., ¿no? Los físicos. En aquel entonces, claro, el físico, el sabio, sabía de todo, sabía de astronomía, también la confluencia astral podía determinar si era mejor o peor época para sembrar o para atacar al enemigo, o sea, tenía que tener unos conocimientos generales, porque eso es lo que hacía la figura del sabio. También sabía de medicina o desarrollaba lo que hemos llamado también el ojo clínico, es decir, no sé qué es lo que le pasa, pero este tío no me gusta, este se va a morir. Y bueno, desarrollaban unas habilidades que en su entorno social, en su sociedad, pues les situaba como figuras a las que acudir en caso de tener un problema de salud, ¿no? O dudas sobre el estado de salud, ¿no? Y se desarrollaban la teoría de los humores, esto lo podéis leer por ahí, es divertido, ¿no? Pues los biliosos, los flemáticos, los atrabilarios, atrabilis, los melancólicos, melanos es negro, en cólico negro, pues se adscribían determinados comportamientos de las personas a determinada presencia de más o menos humores, de más o menos fluidos en el cuerpo, ¿no? Que entronca un poquito con lo que se vio, con lo que se pudo hacer luego en el siglo XIX, tal, de la caracterología, lo habéis visto también, la tipología, un tipo gordo, lo que se llama una morfología pícnica, bueno, pues tenía una manera de enfermar diferente de un leptosómico, que era más un tío así más estirado, más delgaducho, ¿no? Luego está la morfología atlética, ¿no? Pues donde estaba ya pues la figura del Miguel Ángel y, en fin, a la que aspiran a todos, ¿no? O sea, tener un cuerpo 10, ¿no? Bueno, pues todas esas tipologías, las formas de ser o de aparentar, también venían aparejadas una serie de formas de enfermar, y esto se daba mucho en la antigüedad. En la antigüedad, por el aspecto te podía decir, pues va a enfermar así o va a enfermar asado, ¿no? Por ejemplo, pues uno de los griegos así clásicos escribió De Rerum Natura. De Rerum Natura era una especie de cosmología, de explicación de la naturaleza y del ser humano, es de Lucrecio. Lucrecio pues escribe esto pues hablando de cómo influyen los astros y la naturaleza en el comportamiento del ser humano, y en fin, está el ser humano integrado en el cosmos, ¿no? Es la visión que se tenía de cómo podemos enfermar. Enfermamos si los hados, si los destinos, si las fuerzas de la naturaleza se ponen adversas. Si nos llevamos bien con ellas, pues a lo mejor no hay que hacer sacrificios a los dioses para que nos pongamos buenos, ¿no? Eran tiempos de profecías, de poderes mágicos, de mitología, pero que, bueno, como digo, han perdurado hasta hace bien poco y perduran todavía en algunos aspectos, ¿no?
y hablaremos de las brujas del siglo XVII y tal, y sus inventos y eso. Pero bueno, esto fue la etapa mítica, originaria de lo que yo decía el origen de los brujos, de la medicina de Hipócrates de Cos. Hablaremos de él ahora. Hipócrates de Cos, está en el siglo IV antes de Cristo, que es de donde deriva, se cree, lo del juramento hipocrático y esto, ¿no? Y bueno, pues este hombre desarrolla una serie de tratados donde habla de las formas de enfermar, ¿no? También habla de una enfermedad que llamaba mucho la atención en la antigüedad, la enfermedad sagrada, la epilepsia. La epilepsia era una cosa que llamaba mucho la atención, las crisis epileptiformes. Cuando daba una crisis epiléptica a uno, pues se quedaba muy asombrado, ¿no? Porque se llamaba la enfermedad sagrada porque de alguna manera pensabas que cuando entraban esas convulsiones es que el ser humano se estaba conectando directamente con la divinidad, le estaba poseyendo, tenía una posesión, ¿no? Y bueno, pues Julio César parece que era epiléptico, pues muchas genialidades o genios a lo largo de la historia parece que tenían crisis epilépticas o momentos de arrebato donde la conciencia se pierde y te vuelves un genio o ves cosas diferentes de los que ven los demás, tienes percepciones extrasensoriales, como si estuvieses bajo los efectos del LSD, de drogas psicoactivas, ¿no? Estoy viendo cosas raras que en condiciones normales no veo. ¡Qué genio! Me estoy desarrollando como un genio. Bueno, cuidado con ser demasiado genio, ¿no? Y por eso, ante lo que no se entendía muy bien el desarrollo de cómo se desencadenaban esas crisis epilépticas, pues hablaban de la enfermedad sagrada, ¿no? Decían que podía ser una falta de aire a las neuronas. Bueno, no se conocían las neuronas, al cerebro, ¿no? Como que no le llega oxígeno suficiente, ¿no? Bueno, pues esto es también se aplicaba algo parecido a las crisis de histeria que les daban típicamente, no solo, pero típicamente a las mujeres del siglo XVIII cuando se privaban y se quedaban sin aire y había que darles una bofetada para que recuperasen el ser, porque ya habían quedado agarrotadas de tanto nerviosismo, ¿no? Las crisis de histeria, ¿no? Bueno, pues como veis, era un desarrollo curioso o una interpretación curiosa de las formas de enfermar, de manifestarse las enfermedades, pero todo basado a veces en la observación y en teorías psicológicas más que nada. No se tenían muchos más datos, no se tenían más herramientas y la vida de una persona daba de sí para lo que daba, no había un conocimiento acumulado, no había ni siquiera a veces transmisión de lo que uno había aprendido, sino que eran conocimientos aislados, no se continuaban, rara vez se continuaban. Hay algunas figuras en la historia de la medicina que han destacado, pues típicamente los que, ya que estamos en un curso básico, ¿no? Pues la figura de Galeno, ¿no? Galeno, el médico romano, que una de sus aportaciones más relevantes pues fue los criterios de la inflamación, que todavía se enseñan como vigentes en las facultades de medicina, la inflamación. Los cuatro signos característicos de la inflamación. Algo que se inflama genera una tumoración, o sea, se hincha, tumor, dolor, duele, lo que está inflamado duele, rubor, se pone rojo, no se sabía que era por hiperaflujo de sangre, se suponía, pero bueno, se pone más rojo, y desprende calor, una cosa que está inflamada está caliente. Pues eso, tumor, dolor, rubor y calor se consideraron los signos típicos, clásicos de la inflamación. Cuando un médico llegaba y tocaba algo que estaba inflamado, notaba pues que estaba más hinchado, que le dolía al paciente, que estaba rojo y que además pues desprendía calor. Y además se añadió una quinta cosa que es impotencia funcional. Lo que está inflamado no funciona bien, no trabaja bien. Bueno, pues esos signos de la inflamación todavía los seguimos enseñando en las facultades de medicina, son los característicos, ¿no? Pero como vemos, estábamos arrancando ya en unos rudimentos de lo que eran los primeros médicos que salían de los sabios generales, o sea, de los que sabían de todo. De hecho, pues son en los tiempos de la Roma clásica, ¿no? Séneca, por ejemplo, cuando decide suicidarse, pues se mete en la bañera y llama al médico, llama al físico, que venga el físico, porque el físico era el que sabía dónde tenía que pegar el corte en las venas para desangrarse, ¿no? Entonces, eran físicos. El físico, pues,
físico pues valía para todo. Hoy en día pues dices, un físico pues sabe de física, ha estudiado físicas, pero no medicina. Bueno, pero de aquel entonces las ciencias estaban integradas, todas se podían abarcar por un solo individuo, ¿no? De hecho, pues después de la caída del Imperio Romano, pues mucha de la medicina se queda albergada, como sabéis, igual que la ciencia en general, en los conventos. Hay un periodo en la Baja Edad Media de una cierta barbarie, no tanta barbarie como se quiere decir, pero bueno, que si los godos, los ostrogodos, que si tal, las invasiones, los bárbaros, pero ese conocimiento de lo que ha sido lo que se haya ido conociendo a lo largo de la historia precedente referente a la salud, pues queda pues como acumulado en las bibliotecas de los conventos que se van fundando por toda Europa, ¿no? Y sí, por ejemplo, nos encontramos la figura de Santa Hildegarda de Bingen, ¿no? Que vive en torno al año 1100. El año 1100, pues eso, es una santa polifacética. Escribe Teodicea, escribe sobre astronomía, escribe sobre medicina. Algunos son muy devotos de la medicina de Santa Hildegarda porque aporta remedios que, considerados en su época, pues terminaban siendo muy útiles. No olvidemos lo que ya hemos dicho en otra ocasión, que a veces estamos asistiendo a una medicina que puede ser muy útil para el manejo de problemas de naturaleza crónica, o para su prevención o para su tratamiento, como sucede en medicinas orientales. Daos cuenta que estamos hablando, cuando hablamos de la historia de la medicina, nos ceñimos a lo que acontecía en Europa. Pero vamos, es que en la Edad Media no conocíamos América, se conocía muy poquito de Asia, o menos de África, pero ahí había también culturas, a veces milenarias, que arrastraban sus conocimientos. Y esos conocimientos, al tener nosotros noticia de ellos, nos damos cuenta de que en parte el enfoque que han hecho puede ser acertado para el enfoque y el tratamiento de algunas enfermedades crónicas. No tanto las agudas, que a veces también, pero sobre todo para entender mejor cómo prevenir ciertas cosas. Es bueno asomarse a ello, porque como digo, si nos asomáramos más a ello, probablemente en Occidente tendríamos menos depresión, menos estrés, tendríamos otra filosofía, otro concepto de vida, no nos tomaríamos las cosas tan a pecho y enfermaríamos menos en algún sentido. O culinariamente, o desde el punto de vista nutricional, ¿no? Pero bueno, volviendo a la figura de Santa Hildegarda, pues era benedictina, fue abadesa ahí en Alemania, y bueno, pues escribió muchas obras, no solo de medicina. Y es bueno asomarse un poquito a su obra para conocer qué remedios aplicaba. Algunos son bastante útiles o pueden tener una cierta utilidad, como digo, más en patologías crónicas que en agudas, pero también se tenía un conocimiento de la botánica más amplio, porque gran parte de los remedios que se estaban aplicando sobre las personas venían pues de infusiones de plantas pues para tratar dolores, jaquecas, inflamaciones, bueno, algunas también todavía conservaban poder mítico, estas para prevenir el mal de ojo, en fin, cosas así, ¿no? Cuando uno se asoma a ese tipo de terapias, descubre que hay cosas útiles y hay cosas que no son tan útiles, ¿no? O sea, que son más mágicas. Por poner un ejemplo, bueno, pues dentro de la historia de la medicina es clásico también y se cuenta mucho el episodio de una bruja que existía en Inglaterra en el siglo XVII, que tenía fama, vivía en el bosque y tenía fama de curar la hidropesía. La hidropesía son los edemas, el encharcamiento. Se me hinchan las piernas, cojo edemas, se me hinchan las piernas o la tripa, ¿no? Que iban ahí desahuciados porque los médicos clásicos no sabían qué hacer, entonces iban a la bruja, como ahora pues algunos se van a los chamanes, pues a los gurús, pues bueno. Y entonces esta bruja les daba un brebaje, les preparaba una infusión, por supuesto secreta, donde echaba en una olla así tipo Panoramix, echaba unas hierbas, hacía unos caldos y tal, y curiosamente se lo daba a los pacientes y muchos de ellos, disminuían sus edemas en los pies, o sea, oye, se me ha quitado esto, lo que no han sabido esos médicos tan listos de la universidad, aquí la bruja esta me lo ha quitado. Bueno, sí, aplicaba esos remedios de una forma empírica. Probablemente la bruja no sabía muy bien qué es lo que estaba dando, pues hacía un cóctel de 15, 20 hierbas que cogía por el campo, las preparaba y se las daba a los pacientes. Y algunos, no todos, mejoraban y otros no.
Claro, con el correr del tiempo, pues llega el método científico y dice, bueno, vamos a ver, de estas 15 o 20 hierbas que se emplean aquí, vamos a ir quitando de una en una a ver qué funciona y qué no funciona. Entonces va viendo y dice, bueno, pues la verdad es que hemos quitado estas 5 y parece que esto funciona o no funciona. Y además no funciona en todos los casos, a ver, ¿por qué en unos casos funciona y en otros no? Bueno, se va depurando la cantidad de hierbas y llegas a la conclusión de que la hierba que funciona realmente es una que se llama Digitalis purpurea. Es la infusión de la Digitalis purpurea sí ayuda a resolver los edemas, pero no todos los edemas. ¿Y por qué no todos? Bueno, porque resuelve y bastante bien los edemas que tienen su origen en un problema cardiológico. Es decir, el corazón no bombea adecuadamente y tiende a haber retención de líquidos. Y entonces, de forma empírica, uno ha descubierto la digoxina, la Digitalis purpurea, pues la digoxina. ¿Qué es la digoxina? Es un glucósido cardiotónico, es un producto químico que mejora la función de contracción del corazón. Con lo cual, al que tiene insuficiencia cardíaca, al tomar esa infusión, pues le resolvía los edemas, pero solo a ese, no a los otros. Si tenías un edema de causa renal o de causa hepática, si tenías una cirrosis, pues ahí no actuaba. Y si echabas otra hierba, pues bueno, al gusto de cada uno, pero la que realmente funcionaba era esa hierba. Todo lo demás era pues al gusto, parafernalia. Esto es un ejemplo para ilustraros cómo esto ha ido depurándose a lo largo de la historia, ¿no? Bueno, yo me vengo arriba porque es difícil en la historia de la medicina compartimentalizar esto en cada 10 minutos, porque es muy amplio. Pero voy a beber otro poco de agua para yo drenar bien a través de mis riñones y pasar al tema siguiente. Bueno, es que pasan los 10 minutos volados ahora. Cuando hablamos de historia de la medicina, la historia pasa echando mistos. Nos habíamos quedado en que efectivamente en los conventos o en las sacristías o en los monasterios es donde se quedaba acumulado un poquito el conocimiento médico. ¿Qué pasa? Que hay un hilo general que perdura a lo largo de la historia moderna, o sea, desde moderna, vamos a decir, la Edad Media, la Edad Antigua también, que ha sido las infecciones, el tema de las pestes, el tema de las pandemias, ¿no? Está muy bien descrita pues la peste antonina, una peste antonina, ahí hacia el año 165-180 de nuestra era, de la era cristiana, que se estima que se cepilló al 10% de la población. Aquello sí que fue una pandemia de 3 pares de narices y que el emperador pues de hecho la describía muy bien de lo que estaba pasando en las calles en Roma y en el Imperio Romano, ¿no? No fue la única, luego hubo la peste justiniana más tarde, pero quizá la peste que ha pasado a la historia como más clásica pues fue la peste de 1346, que asoló Europa, 1/3 de la población europea. Bueno, eran pestes que la gente veía, como la gente se moría por las calles, ¿Os habéis oído esto alguna vez? Alguien que diga, es que he visto gente morir por las calles. Forma parte de una grabación antigua también, de un periodista muy sensacionalista. ¿He visto gente morir por las calles? Bueno, pues aquella sí que se veía gente morir por las calles y había mucho terror, porque claro, es que se moría uno de cada 3, tú. Es que, bueno, eso sí que eran índices de mortalidad altos, ¿no? Y claro, no sabían lo que era. Bueno, no sabían la forma de enfermar, sabían que podía transmitirse a través del aire y por eso vemos esos picos de cuervo así que eran para respirar, que se llenaban con fenol y con sustancias, con perfumes para intentar evitar que los gérmenes entrasen a través del aire. En realidad no se conocía muy bien los medios de transmisión, la gente vivía pues asustada y de hecho, como digo, no se conocían los gérmenes, no se conocían los microbios, no se habían visto nunca. Es algo muy misterioso y muy mortal. Se aplicaban remedios de todo tipo, cataplasmas, se aplicaban hasta sanguijuelas, las sanguijuelas para chupar la sangre, a ver si sacándole la sangre poco a poco al individuo pues va y mejora, no solo de la peste, de otros males, ¿no? Porque a lo mejor es que tiene exceso de sangre. Vamos a ver si le hacemos una extracción de sangre a través de sanguijuelas que se ponen en la piel, se hinchan, te chupan la sangre, entonces, bueno, pues a ver si así mejora. Remedios que, como digo, si los enjuiciamos desde nuestra perspectiva actual, digo, pero qué absurdo, ¿no? Qué salvajes.
Bueno, y no os digo nada si nos metemos en las artes traumatológicas derivadas de la guerra. Las guerras constantemente estaban produciendo, pues eso, fracturas, muertes, tal. Y ahí los cirujanos, digamos, de guerra, pues hacían lo que podían, ataban los huesos de aquella manera, o entablillaban, o bueno, quedaban aquellas deformidades, porque no se sabía operar, o se hacían las cosas como se hacían. Si el paciente sobrevivía bien, y si no sobrevivía, pues mala suerte, ¿no? Porque no había tampoco antibióticos, no había nada. O sea, era una especie de dejar a la naturaleza a ver hasta dónde daba de sí. Esa herramienta que se tenían para diagnosticar, pues ya, mira, parece que se está desangrando, porque está saliendo mucha sangre, pero no sé muy bien de dónde procede, lo intuyo. Os cuenta que no se ven hecho autopsias. Vamos a entrar en ello ahora porque vamos a entrar, digamos, vamos a dejar la parte de la historia de la medicina que ha sido un poco, vamos a decir, salvaje o bruta, o sea, de observación, que a lo mejor ha conservado su parte fina, pero un poco todavía mítica o empírica en los conventos o en las reboticas de los monasterios, que guardan sus redomas. Te metes yo estuve en Oseira, por ejemplo, y tienen ahí, pues, en el monasterio de Oseira, en Galicia, y claro, tienen guardado, pues, los alambiques donde hacían, pues, las cocciones de los distintos remedios que podían emplear entonces para intentar sanar a la gente, ¿no? Con los tarros, las esencias o con las hierbas que iban recogiendo del campo, y se le asignaban una serie de funciones medicinales. Eran los prototipos de los medicamentos que utilizamos ahora. Pero como digo, como veis, toda esa etapa de la historia de la medicina pasa por ser un poco bruta, contemplado desde nuestra perspectiva ahora, pero ha abarcado un proceso, una parte muy importante de la historia de la humanidad. Quiero decir, gran parte de la humanidad ha salido adelante sin necesidad de tener médicos de universidad. Las universidades empiezan a surgir, pues, en el siglo XII, en París, en Salamanca. Empiezan a estructurarse estas artes médicas un poquito, pero gran parte de la historia de la humanidad no ha necesitado médicos. Igual que procesos, el parto. El parto, en la historia de la humanidad. Hay una pregunta en el examen tipo MIR que decía: ¿cuál es la actitud de un médico ante un parto normal? Pues la respuesta correcta: no hace nada. Ante un parto normal, un médico no tiene que hacer nada. Lo normal es que un parto suceda sin necesidad de que el médico tenga que hacer nada. ¿Por qué? Porque la mujer siempre ha parido sin necesidad de ningún médico. Cuando un médico tiene que hacer algo, a lo mejor el parto ya no es tan normal. Estás ahí para ayudar, pero bueno, en principio es un proceso que es natural, como muchas cosas que suceden en el cuerpo, en la forma de enfermar y en la forma de enfrentarse a la enfermedad. De hecho, pues claro, cuando no se conocía mucho sobre el tema de las infecciones, y bueno, los cirujanos que intervenían, pues prácticamente, claro, pues que los guantes se los empezaron a poner para no mancharse, no para no contaminar. Yo no sabía nada, se ponían los cirujanos, los prototipos de los cirujanos eran los barberos, se ponían guantes, pero bueno, era para no mancharse ellos, no para que el paciente no se infectara. El paciente se iba a infectar de todas, porque no sabían que había gérmenes, lo sospechaban. Y de hecho muchas veces tapaban sus picias, vistiéndolas de bonito. Quiero decir, por ejemplo, pues era típico que después de una sutura o un cierre de una herida, pues aquello se infectaba, hacía un flemón, hacía pus. Llamaban el pus laudable. El pus laudable quería decir que es bueno que haya pus ahí, porque eso quiere decir que la herida va bien, cuando justo que está infectada. Pero bueno, llamaban el pus laudable porque, bueno, esto quiere decir que la herida lleva buen curso. Lo he hecho muy bien, yo como médico, como cirujano, he hecho bien la faena. Hemos vestido siempre nuestras picias hasta de aciertos, ¿no? Pero esto viene de antiguo, ¿no? Vamos a entrar en una etapa de la historia donde ya podemos hablar de la medicina moderna, pues cuando ya se empiezan a aplicar unas artes o unos conocimientos más racionales. Pero aquí también va a entrar en juego ya la picaresca, y donde va a entrar en juego, pues, el mal proceder. Porque antes de esa época, por supuesto, siempre habría médicos o sanitarios que no tendrían, digamos, vocación o espíritu de querer ayudar, pero no había tanta injerencia de intereses espúreos y tal. Pero ya a partir del siglo XV-XVI, en la era moderna, vamos a ver que sí que irrumpen una serie de circunstancias que empiezan a hacer ver que la medicina también es un negocio, no es solamente una disciplina o una profesión
o incluso una vocación, como dicen algunos, sino que también hay dinero por medio, y esto corrompe muchas cosas. Como digo, es en 1543, no hace tanto, cuando André Vesalio, un belga, publica De Humani Corporis Fabrica, un tratado de varios tomos, 7 o 8 tomos, en los que hace una lección de anatomía. Es decir, empieza a diseccionar, a hacer autopsias. Ya sabéis que el tema de los cuerpos, los cadáveres, pues hombre, durante mucho tiempo estaba prohibida totalmente la manipulación de cadáveres, porque ya era un elemento que había que enterrar y no se podía estudiar. La Iglesia lo prohibía y, de hecho, los prolegómenos de las primeras autopsias pues fueron cadáveres robados, ¿no? Se dice pues eso, que Leonardo da Vinci tenía que ir ahí pues con algún ayudante a robar cadáveres para hacer disecciones, sus primeras disecciones, saber por dónde iban los músculos y estas cosas, ¿no? Los grabados de Leonardo da Vinci son casi todos sobre eso, el viejo, ¿no? Un señor viejo que como estaba muy enjuto, pues se le veían los músculos y tal perfectamente, y era una anatomía superficial por arriba. No podía decir, no, me he metido dentro a ver qué es lo que hay, o si se ha metido usted dentro, ha cometido usted un delito. O sea, ha ido a mirar lo que no debe mirar, porque eso es sagrado, ahí no se debe mirar. Pero claro, poco a poco empiezan a surgir necesidad de saber qué pasa dentro del cuerpo. Y esto, pues empiezan los primeros disectores, empiezan ahí a hacer disecciones pues para ver este músculo, de dónde va, y esto que es un nervio, a ver por dónde va, relaciones anatómicas. Se vienen arriba porque descubren cantidad de cosas, ¿no? Queda el grabado famoso de Rembrandt, ¿no? Una lección de anatomía, donde hay un tío enseñando ahí la disección de un antebrazo y todos ahí mirando alrededor. ¡Oh, qué interesante! Tal, un tendón, no sé qué. Bueno, había mucha curiosidad por saber cómo era el cuerpo por dentro. No se había mirado, no se sabía. De hecho, pues claro, incluso estaba prohibido. A alguno le costó la vida, ¿verdad? Miguel Servet, el tema de lo de la circulación de la sangre, hablar de la circulación mayor, la circulación menor. No se sabía. Ahora que nos parece algo tan natural, que ves un libro, ves un vídeo y enseguida ves el corazón, la circulación, el circuito menor, el circuito mayor, tal, te parece normal. Entonces era totalmente un misterio. Nadie sabía cómo funcionaba por dentro del cuerpo. Sabían que si tenías una herida muy fea, pues no te reponías, te morías. Y si era muy fea, pero tenías buenas encarnaduras, pues a lo mejor resulta que tu naturaleza era fuerte y salía adelante. Esto es lo que se sabía. Si usted tiene naturaleza fuerte, pues va para adelante. Si no, pues no va para adelante. Y si tiene una naturaleza muy fuerte, pero le han cortado a usted la cabeza, no va a sobrevivir, porque eso es una herida mortal de necesidad. Entonces, había muchas dudas de cómo funcionaba el cuerpo, cómo era por dentro. Entonces se desarrolla, como digo, a partir de 1500, con el racionalismo cartesiano, ese afán por saber qué pasa dentro del cuerpo, cómo es. Y hay un afán anatomista impresionante. Todo el mundo se pone a hacer autopsias o disecciones, descubre cosas, le pone su nombre, aparecen los epónimos. El nódulo de Floriev, llega a Floriev y le pone tal. El tendón de Todaro en el corazón, tal. No sé, todo el mundo que descubre algo le va. Ahí dejo yo mi pica en Flandes y le pongo mi nombre. Entonces, lo que son los tratados de anatomía se convierte en una especie de guía telefónica donde aparecen cantidad de epónimos significan nombres, que te lían la cabeza, o situaciones, porque también se desarrolla mucho la fisiología, empieza a desarrollarse pues estudios pues para ver cómo funciona, no solo cómo es, que esa es la parte de la anatomía, sino también cómo funciona, ¿no? Entonces, todo el racionalismo cartesiano se empieza a aplicar sobre las ciencias experimentales. De momentos que hasta ahora nos hemos creído que el ser humano era así o venía influido por Júpiter. No, esto es que tiene aquí una bomba que bombea sangre, que tal, y tiene unos pulmones, y tiene no sé qué, y tal, y aquí parece que se filtra. ¿Por qué meamos? Mira, meamos porque fíjate, aquí se filtra el riñón y tal, no sé, mira, tal. Empieza a haber un afán, una curiosidad creciente de saber cómo funciona el cuerpo. Y esto lleva, lógicamente, un cambio de paradigma. La enfermedad es que se altera un órgano, una función. ¿Y por qué? Pues ya empiezan a surgir las dudas. ¿Por qué esto se ha alterado?
ya no es el mal de ojo, puede ser porque haya habido algún proceso que ha irrumpido, no le ha llegado sangre suficiente, aparece una tumoración que no habíamos visto y ya se desarrolla aquí una cosa que no habíamos visto antes y que interfiere el buen funcionamiento. Y entonces empiezan a surgir distintas hipótesis sobre las formas de enfermar, ¿no? Es la ciencia moderna que, como digo, se va cargando de epónimos, de nombres. Todo el mundo, como digo, quiere poner su pica en Flandes y decir, esto lo he descubierto yo. Y pues eso, en el siglo XVII, XVI-XVII, es cuando empiezan a desarrollarse los grandes tratados de anatomía. Algunos pues de varios volúmenes. Pero esto lo hemos arrastrado hasta ahora. Yo me acuerdo, bueno, los estudiantes de medicina saben que de las asignaturas que más enganchan al principio de la carrera, pues anatomía, que además es tan amplia que se da en 2 cursos, anatomía 1 y anatomía 2, y a veces se hace una anatomía 3 o neuroanatomía para explicar el desarrollo del sistema nervioso, porque es más complejo. Pero claro, me recuerdo cuando estudiaba la carrera, pues que era esencial hacerse con unos buenos atlas, unas láminas, donde tuvieses tal, no sé qué, porque sí, se hacían autopsias o se veían cadáveres, pero cada vez menos. La tendencia es a ver cada vez menos. ¿Por qué? Porque rompe la tecnología y puedes hacer hologramas, puedes hacer representaciones en 3D, que lo puedes ver tan real o más que en un cadáver que huele a formol, etcétera, se va deteriorando, y entonces las relaciones anatómicas las ves mejor, pues, gracias a la tecnología. Y ahora, como digo, diseccionas un cadáver simplemente por tecnología digital, por 3D, 4D, ¿no? Con lo cual ha mejorado la tecnología. Los estudiantes ya no tienen que ir a salas de anatomía, ya no hace falta diseccionar físicamente cadáveres para aprender anatomía, porque te lo explican no los libros, los atlas, que a nosotros nos costaban tanto, ya ni siquiera eso, se compran programas informáticos y se ve la anatomía perfectamente, lo podéis ver cualquiera de vosotros porque hay muchos programas por ahí, y entonces te dicen este músculo de dónde va, a dónde va, qué es lo que hace, qué nervio lo inerva, qué arteria lo irriga, qué pasa si no funciona bien, qué pasa si se rompe el tendón, por qué relaciones pasa, pues si está cerca, próximo a tal o cual estructura. Esas partes que uno entiende que, por ejemplo, un cirujano tiene que conocer perfectamente a la hora de meterse en el cuerpo, pues tiene que saber, cuidado por aquí, esto que está latiendo aquí es la arteria aorta, mejor no tocar, que esto tiene un flujo muy grande, y esto parece un ovario, esto parece tal, y tocando, por eso se llama que cirujano, quiros mano, pues dice, pues esta estructura es tal, esta estructura es cual, iba toqueteando y con la mano identificaba o separaba estructuras, las iba disecando, porque en el cuerpo humano cuando uno se mete está todo junto quiere decir que no está separadito como lo vemos en los libros. En los libros ahí te aparece el riñón, bueno, sí está ahí, pero lo tienes que buscar y separar de la grasilla, porque tiene alrededor la grasa, la cápsula de Gerota, otro que puso también su nombre, aquí todo el mundo pone nombres, ya sabéis. Y entonces, bueno, pues esa anatomía era esencial para el desarrollo de la cirugía, porque se estaba desarrollando mucho la cirugía, el arte de intervenir. La cirugía se desarrolló mucho, merced también a la guerra, a las lesiones de guerra, pues oye, mira, hay que meterse ahí a reparar esto, a ver cómo conseguimos o intentamos evitar que no se desangre o cómo se pueda soldar este hueso, entablillarlo, fijarlo, a ver cómo. No había grandes técnicas, aunque, bueno, hay tratados de cirugía donde los cirujanos de entonces pues hacían grandes avances o decían que habían conseguido grandes cosas. No obstante, fijaros que en el siglo XIX, ya algún cirujano pensaba que el desarrollo de la cirugía había llegado a tal grado de perfección que ya no podía avanzarse más, que ya había llegado al culmen de su perfección la cirugía. Estamos hablando de una época, el siglo XIX, en la que no había ni hemostasia, ni antisepsia, ni analgesia. O sea, el paciente se lo operaba en vivo, porque no había anestésicos, se solía desangrar, o tenía un sangrado importante porque no había técnicas de hemostasia, y se solía infectar, pues no había tampoco profilaxis antibiótica ni nada. Pero ya hablamos de que hemos llegado al culmen, para que os fijéis, digamos, el grado de soberbia o de desconocimiento que a veces tenemos los seres humanos de pensar que estamos en el tope de nuestro desarrollo tecnológico. ¿Qué va? Esto, como digo, viene de antiguo. Vemos más lejos, como decía, vemos más lejos porque nos movemos a hombros de gigantes.
o sea, de los gigantes que nos precedieron. Entonces, gracias a eso podemos ser un poquito más humildes y darnos cuenta de que la historia de la medicina ha traído muchos conocimientos, ha traído muchas desviaciones, pero nos ha ido llevando por un camino que es muy interesante para comprender dónde estamos. Y si no tienes noticia de lo que ha pasado antes, haces un enjuiciamiento muy sesgado de lo que está pasando ahora. Bien, vamos a entrar en una etapa interesantísima y polémica. Entramos en la era microbiológica. Bueno, esto estamos hablando hace 200 años. Porque hemos dicho que durante la Edad Media una de las cosas que fue la tónica general, fluctuante, eran las epidemias que asolaban el mundo civilizado, ¿no? Que estaban rodeadas de un cierto enigma, algo pasaba, no se sabía muy bien por qué, había distintas teorías, que si el éter, que si los aires, que si los efluvios. Claro, no había aviones para pensar en los chemtrails y cosas de estas, pero bueno, algo nos estaba influyendo. Algunos dicen que si las variaciones del eje magnético de la Tierra, no sé qué, porque no creen en los microbios. Bueno, pues a mí me parece menos plausible eso, ¿no? Pero bueno, llega la figura de Anthony von Leeuwenhoek, un belga también, uno de los Países Bajos, nace en 1632 y se muere en el 1723, un contemporáneo de Robert Hooke, que es otro que también se dedicó a mirar las celdillas. O sea, el mérito de Leeuwenhoek era que él hacía lentes, pulía lentes de lupa, y combinándolas pues descubrió el microscopio. El microscopio es ese aparato que nos permite ver lo que a ojo desnudo no vemos, porque aumenta el tamaño. Y se maravillaba mirando infusorios, que eran los animáculos que veía ahí, que se movían cuando miraba por el microscopio, por sus lentes, por sus dos lentes y tal. ¡Ay! Esto me aumenta y hay bichitos que se mueven ahí en el agua y tal, no sé qué raro, tal. No le daba mayor importancia, se divertía con ellos, ¿no? Pero claro, ese descubrimiento, que además no lo hizo demasiado público, porque él, con ese afán que cuando uno descubre algo nuevo, no comentarlo así mucho para que no me lo pisen, le hacía unas lentes muy buenas, pero no lo difundía demasiado. Pero claro, le llegaba de, uy, si esto puede ser una herramienta interesante. Entonces empiezan ese afán, igual que con André Vesalio, pues empezaban todos a diseccionar cuerpos, ya cuando aparece la herramienta del microscopio, empiezan todos a mirar a ver qué es lo que pasa, a ver lo microscópico, y descubren que hay gérmenes, que hay bacterias. No es que las bacterias hubiesen llegado en ese momento en la historia de la humanidad, ni mucho menos, existían desde antes de existir los seres humanos. Con los dinosaurios ya habría bacterias seguramente. Pero claro, es cuando empezamos a verlos, es cuando empezamos a tener noticia de ellos. Digo, uy, qué cosas más pequeñitas hay aquí. Y aparecen las tinciones, la tinción de Gram, la hematoxilina, eosina, empiezan a surgir colorantes que aplicados sobre esos tejidos, sobre esas muestras, resaltan, porque si no a veces son transparentes y no los ves. Entonces, ay, no sé qué, y te entretienes. ¿Y esto qué será? ¿Y esto qué no será? Y entonces, claro, sale Hooke, que ve las celdillas en el corcho, y dice, pues estos son como células que han quedado vacías, así huecas, células, le llaman células de celdas, ¿no? Y bueno, y la teoría celular. Y entonces ya hace, mira, la célula, y tiene orgánulos, anda, fíjate. Y entonces empiezas a interesarte por lo microscópico. Es un nuevo cambio de paradigma. Dices que están sucediendo cosas a nivel microscópico que antes no veíamos, que nos dan explicación en gran medida de la forma de enfermar, de esas enfermedades que hemos tenido. Claro, surge una revolución, la revolución microbiológica, esa tan denostada por mucha gente, que si Pasteur, que si no sé qué, que si Lister, no el general de la Segunda Guerra de la Guerra Civil Española, Lister, el infectólogo, ¿no? Inglés. Había mucha sospecha de que la mala higiene contribuía a enfermedades. Ahí donde había buena higiene era más fácil que se propagasen enfermedades. Vemos la figura del húngaro Semmelweis, Felipe Semmelweis, pobrecillo porque uno lee su historia y es una persona que se da cuenta
Por observación, es que es lo importante, es la observación. Dice, es que en los sitios donde se guarda un poquito la higiene hay menos infecciones. Esto lo veía en hospitales de parturientas, en pabellones de parturientas, allí donde, en pabellón de parturientas, donde asistían a los partos con guantes, había menos problemas de complicaciones infecciosas puerperales en relación con los partos, que en donde no se utilizaban esas medidas. Y él empezó a decir, oye, es que habría que guardar unas medidas de higiene y tal, no sé qué, pero no le hicieron ni caso. De hecho, pasó a la historia sin pena ni gloria, se rehabilitó más tarde. Es decir, que fue una figura de una persona que durante su vida estaba diciendo algo que era cierto y nadie le hizo caso, que se descubrió más tarde. Esto sonará porque es así, ha sido así a lo largo de la historia y siempre va a pasar, ¿no? Y entonces, claro, frente a todo esto de los gérmenes que aparecen ahí, ¿qué pintan? ¿De dónde vienen estos? No los que vengan, es que están con nosotros. Y entonces, claro, surgen las dos teorías esas que están enfrentándonos a día de hoy, si los gérmenes son buenos y son malos. La inmensa mayoría son buenos porque contribuyen al desarrollo normal del ser humano, pero algunos son patógenos, algunos causan enfermedades. Y entonces surge lo que es la teoría del terreno. Algunos dicen, no, es que están fuera del sitio, vale, pues que no estén donde no tienen que estar. Es decir, lo hemos dicho otras veces, Neisseria meningitidis, que es un germen, porque cuando empiezan a descubrirse los gérmenes, empezamos a poner nombres, claro, y hacer taxonomía. Taxonomía significa clasificación, con arreglo a la tinción de Gram, con arreglo a propiedades bioquímicas, y entonces ya vamos intentando distribuir, ordenar todos esos gérmenes que vamos descubriendo. Lister descubre el suyo, Listeria, ¿verdad? Todo el mundo que descubre el suyo, pues le pone su nombre, ¿no? Y entonces, bueno, pues hacemos una taxonomía. Taxonomía es una ordenación de esos gérmenes. Y los decimos si son patógenos, si son comensales, si son más agresivos, menos agresivos. También por la forma, si son cocos, si son redonditos, si son alargados, que son bacilos, si son curvos, que son vibrios, si tienen forma de sacacorchos, entonces son espiroquetas. En fin, hacemos una clasificación taxonómica, ¿no? Y algunos son más patógenos que otros, algunos son más difíciles de ver porque son muy pequeñitos, incluso no tienen pared celular, son casi muy cercanos a los virus, como los micoplasmas o algunos muy pequeñitos, ¿no? De ordinario estamos hablando de gérmenes que miden unas 0,2 micras, 0,2 micras, que es el límite de resolución casi del microscopio óptico, del tamaño de una mitocondria. Para que os hagáis una idea, pues una célula pues de estándar puede tener 7 micras, pues hay 0,2 micras, es una mitocondria, pues eso viene a ser una bacteria, ¿no? Fijaos que estamos hablando de tamaños muy pequeños. Bueno, pues esos gérmenes que tienen una tendencia a proliferar enorme, sobre todo si se dan las condiciones adecuadas, son los que nos pueden causar enfermedades. También contribuyen a la homeostasis, al equilibrio del cuerpo. Homeostasis es un término que acuñó también Claude Bernard, que fue un patólogo, fisiólogo eminente francés, porque al tiempo que se está desarrollando la era microbiológica, se está desarrollando también la era fisiológica. Están cada vez más interesados los médicos en descubrir cómo funcionan las cosas, cómo funcionan los órganos, los sistemas. Tenemos, por ejemplo, la figura de Thomas Sydenham. Sydenham pasa por ser el Hipócrates inglés, que también es coetáneo un poquito de Anthony von Leeuwenhoek. Y bueno, pues Sydenham y de Robert Hooke, nace en torno a 1676, se dedica sobre todo a observar. ¿Qué es la clave? Observar. Y hace grandes descripciones de desarrollos patológicos, que a día de hoy son válidos. No se ha superado, por ejemplo, la descripción que hace Thomas Sydenham del ataque de gota, la podágara, cuando hay un ataque de gota y duele el dedo gordo del pie. Lo leéis y dices, es que es verdad, es que el paciente nota hasta la trepidación del suelo del acompañante que anda por la habitación y hasta eso le molesta el roce de la sábana sobre su dedo, sobre su pie. En fin, es perfecto, está describiendo un ataque de gota como a día de hoy se está llevando a cabo. O sea, es un gran observador y entonces empieza a describir cómo funciona el cuerpo y cuándo deja de funcionar y por qué se altera, con sus teorías, que algunas de ellas no son ciertas, pero hace una aproximación al funcionamiento del cuerpo.
para que veáis que estas figuras, tanto en el aspecto microbiológico como en el aspecto fisiológico, que son las dos cosas que irrumpen en la edad moderna de la medicina, ya empiezan a estar muy nutridas y muy influenciadas por la tecnología. La tecnología es muy importante, y ya lo que se asocia a tecnología, se asocia también desarrollo tecnológico, inversión, patentes y dinero. Y esto es lo que puede corromper, y de hecho es lo que luego más adelante lo vamos a ver. Siglo XIX empieza a entrar dentro de la medicina, que es lo que hay que tener cuidadillo. Vamos a verlo. Bueno, terminamos el siglo XIX, hay polémicas, ¿verdad? Hay polémicas entre los distintos, si los gérmenes son buenos, si los gérmenes son malos, si causan enfermedades, si no. La teoría del terreno perdura hasta hoy. Yo estoy convencido de que hay gérmenes que son muy virulentos. Virulentos es un adjetivo que hace referencia a agresividad intrínseca. No tiene que ver con virus, aunque tenga la misma raíz. La virulencia se define como un poquito la agresividad. ¿Hace falta muchos gérmenes para que se desarrolle una enfermedad? Lo hablaremos. Cuando hablemos de enfermedades infectocontagiosas, hablaremos de ello. Pero está claro que estamos enfrentándonos al comienzo del siglo XX. Han irrumpido también, por cierto, ya los primeros primordios de los rayos X. La física llega con los rayos X. Roentgen y sus compañeros empiezan a hacer máquinas donde se ven ya los huesos, se puede hacer radiografías. ¡Wow! Y bueno, se están perfeccionando las técnicas de cultivos celulares, de aislamiento de gérmenes. ¿Os acordáis, no?, de los postulados de Virchow, que dicen por ahí, los postulados, ¿no? Esos 4 que han dado tanta vuelta: si la enfermedad hay que aislar el germen siempre que se inocula a un organismo sano desarrolla la enfermedad. Esos postulados no siempre se cumplen, y lo sabía el propio Virchow. Los postulados no siempre se cumplen. ¿Por qué? Porque hay gérmenes que no son fácilmente aislables, o cultivables. No se les puede cultivar en un cultivo agar sangre o agar chocolate. Son cultivos, las placas de Petri. No siempre es fácil aislarlos. Y ya lo sabía el propio descubridor de estos principios, pero era lo que marcaba un poquito las bases de lo que es la transmisibilidad de las enfermedades infectocontagiosas. Y insisto, sí existen. ¿Qué pasa? Que a lo mejor se posterga un poco el papel fundamental que tiene el sistema inmunológico en la lucha contra esas infecciones. Ya lo hablaremos. Y entonces se empieza a cargar más las tintas sobre la tarea preventiva que podemos hacer a través de vacunas, o que podemos hacer a través, primero, de vacunas. ¿Por qué? Porque cuando las vacunas se desarrollan no existe una farmacopea, no existen fármacos para tratar las infecciones. Lo primero para la sífilis, el Salvarsan y algunos fármacos, pues que más que nada daban unas reacciones, unos efectos secundarios tremendos, ¿no? Pero claro, a partir de ya la streptomicina, penicilina, que se descubrieron un poquito así por casualidad, entonces vas descubriendo una serie de herramientas que te pueden ser útiles para tratar infecciones, para tratar cuadros infecciosos que tanto miedo habían dado a lo largo de la Edad Media. Entonces ya disponemos de herramientas. Bueno, si disponemos de herramientas, fomentémoslo, porque las herramientas pueden ser muy útiles, hay que venderlas, hay que vender esas herramientas. Entonces aquí es donde puede entrar, como sabéis, pues ciertas injerencias. Cuando hay intereses económicos, pues hay desviación de las teorías por esos intereses. Dice, bueno, ¿y qué pasa si no se tratan? Dejado a su evolución natural. ¿Cómo se comporta el cuerpo humano frente a eso? Bueno, no vaya a ser que con los remedios que apliquemos estemos causando más daño que beneficio. Y ahí es donde da para pensar. Ya la historia de la medicina se desvía. Bueno, dicen, entra Rockefeller. Bueno, entra Rockefeller, sí entran los intereses económicos en general. Y se silencian determinadas corrientes o teorías, por ejemplo, pues sobre la fisiopatología del desarrollo oncológico, ¿verdad? Se silencian a distintas personas que dicen, oiga, cuidado, la acidificación del medio interno, pues es lo que puede conducir a que las células se vuelvan tumorales. Esto es que está usted creando un entorno hostil donde la célula reacciona transformándose.
Pues entonces eso no me gusta, porque tenemos que cambiar el estilo de vida. No, pero mejor que se desarrollen muchos tumores porque vamos a sacar quimioterápicos para decir que este es el tratamiento correcto. Un momento. A lo mejor tenemos que reevaluar cuáles son las medidas preventivas. Sabemos que las medidas preventivas, aunque las apliquemos al 100%, no va a prevenir al 100% el desarrollo de problemas. Uno puede tener todas las precauciones que quiera a la hora de conducir y eso no le exime de tener un accidente de tráfico. Uno dice, no, yo me comporto muy bien, luego nunca voy a tener un ictus. Bueno, perdone, pero esto le puede dar, aunque usted lleve una vida sana y ordenada. Uno tiende a pensar que efectivamente cuanto más hace por cuidarse, su organismo va a responder mejor. Pero claro, luego entran las teorías conspiranoicas ya de finales del siglo XX-XXI. Me están envenenando, que si los aires, que si las comidas, los alimentos, los tóxicos, los pesticidas, los glifosatos, no sé qué. Y entonces ya entramos en la medicina contemporánea, donde se crea un clima de psicosis, y he dicho bien, porque hay unos miedos, a veces con base real, pero exagerados, porque te quitan calidad de vida. ¿Por qué? Porque en el fondo, si no perdemos nunca de vista que los seres humanos somos mortales, el objetivo es que vivamos el mayor tiempo posible y además en las mejores condiciones posibles, pero de salud física y psíquica, porque claro, si uno tiene muy buenos músculos y todo, pero está constantemente rayado, pues ya me diréis qué calidad de vida tiene. Claro, proliferan enfermedades a lo mejor neurodegenerativas. Es que hay más Alzheimer, o más trastornos del comportamiento, o más... Bueno, también es verdad que si lo analizamos la historia de la humanidad, la esperanza media de vida ha aumentado un montón. Entonces, claro, problemas de deterioro vinculados al envejecimiento, pues antes no se veían tanto. Pues sí, tenemos figuras, pues mira, no sé, Calderón de la Barca vivió hasta los 80 y pico años, y muy lúcido, claro, porque comía más sano. Bueno, pues a lo mejor comía más sano. Pero también, en términos generales, la gente moría antes, o sea, la esperanza media de vida era más baja, quizá porque trabajaba en el campo, en unas condiciones higiénicas peores, pero todo eso hay que analizarlo, como digo, en el contexto histórico, porque a veces somos muy simplistas, pensamos que cualquier tiempo pasado fue mejor. Bueno, tenía sus cosas buenas, pero no vivían, a lo mejor vivían más despreocupados en cierto sentido, ahora nos rayamos más, pero quizá porque tenían, y es una valoración personal, una convicción de que la vida es algo que se gasta, que hay que gastarlo, que hay que invertirlo, que al final, pues en la Edad Media la gente tenía una convicción de que tenía que dar cuentas a Dios o de lo que había hecho durante su vida. Ahora no, ahora parece que es a ver cómo me lo paso bien el mayor tiempo posible, que lo que me lleve por delante es lo que me llevo, ¿no? Y existe ese miedo a que se me gaste la vida, a conservarla, a durar más. Bueno, son enfoques diferentes que han influido los modos de vida, ha influido la psicología, ha influido la sociología, la economía, lo que te han puesto delante. Tanto exceso de información te ha privado a veces de hacer una evaluación de qué es lo que quieres hacer tú en la vida con tu vida. El desarrollo psicológico. ¿Por qué me estoy rayando tanto y no me doy más a los demás? Por ejemplo. Y no sé, son unas valoraciones más filosóficas o antropológicas para dar final a esta historia, a esta breve historia de lo que es el curso de la historia de la medicina, cómo han irrumpido cosas dentro de la historia que nos han hecho cambiar el paradigma, nos han hecho cambiar el enfoque. Cada momento de la historia, cuando ha descubierto algo, pues ha intentado explicarlo todo por eso. Ahora hay gente que a lo mejor tiene teorías alternativas y trata de explicar todo lo que le sucede al ser humano a tenor de esto. Por ejemplo, por citar a uno, la nueva teoría germánica, donde todas las lesiones en el ser humano y todos los daños vienen a consecuencia de un trauma que ha sufrido. Pues hombre, a lo mejor parte, pero todo, no sé, es decir, no, cuando usted tiene un disgusto muy grande esto le va a generar un cáncer. Bueno, no sé, con la de disgustos que he tenido yo me esperan unos 30 cánceres, un calculo. No sé, quiero decir que cuando desde una teoría intentamos dar explicación a todo lo que le sucede al ser humano, cuando con un remedio pretendemos que sea el remedio para todo lo que tiene el ser humano, pues con el dióxido de cloro curamos todo, pues mire, ya han salido gente recientemente diciendo que tal pinchazo era la solución para todo, pues no. Esa visión de pretender que con una explicación puntual explico todo, es lo que llaman en filosofía un reduccionismo, intentar explicar todo
a través de una sola teoría. En medicina, a veces las causas que acontecen en el enfermar del ser humano vienen motivadas por varios factores. Puede haber un factor infeccioso, puede haber que te has dado un golpe, además te han despedido del trabajo y además has comido una hamburguesa que estaba la carne podrida. Pues ya está, ¿qué quieres que te diga? Se han juntado una serie de factores y te has enfermado, tío. Y es multifactorial el problema. ¿Cómo enmendamos aquello? Pues depende cuál haya sido el trauma mayor. Generalmente, en mi opinión, cuando ayudas al ser humano, cuando ayudas al cuerpo a restablecerse, sea si tiene una infección, pues dando un antibiótico adecuado o un antiinflamatorio, pues a lo mejor ayudas a reponerlo. ¿Estás causando más daño? Bueno, es lo que cada médico tiene que ponderar en cada momento. Beneficios frente a riesgos. ¿Es más acertado hacer algo o no hacerlo? ¿Tengo alguna medida que realmente le va a ayudar o va a ser más perjudicial? Eso es el arte de la medicina. Y con el conocimiento de lo que hemos ido haciendo a lo largo de la historia y las veces que nos hemos equivocado, nos ayudará a ser un poquito más humildes, sabiendo que lo que tenemos por delante que descubrir es mucho más grande y mucho más importante.